Antes de la llegada de Frank Miller, Daredevil era ya un superhéroe fascinante, solo que el público general no lo sabía todavía. Desde muy pronto, sus primeros autores como Stan Lee, Bill Everett, Wally Good, John Romita, Roy Thomas o su dibujante por excelencia Gene Colan se esforzaron por hacer que este justiciero callejero se diferenciara por completo de otros héroes como Spider-Man o Batman, con quien también podríamos compararlo. Aparte de su ceguera, desde sus primeras apariciones, Matt Murdock se mostró como un hombre con la tenacidad y determinación suficiente como para poder afrontar todos sus problemas, empezando por su evidente discapacidad, que consiguió contrarrestar gracias a sus increíbles sentidos restantes. Nunca ha tenido una vida sencilla, pero tal y como le enseñó su padre boxeador Jack Batallador Murdock, el hombre sin miedo siempre ha peleado por lo que ha creído que era lo correcto, tanto en los tribunales en su faceta de abogado como en las calles cuando la justicia no siempre cumplía. Miller, junto a Klaus Jansson, tomó todos los elementos que ya hacían diferente al demonio de la cocina del infierno y los supo amplificar en un contexto de crispación y un deterioro social en una Nueva York violenta que tan crudamente supo retratar este narrador emergente entre finales de los años 70 e inicios de los 80. Su etapa con el personaje fue revolucionaria a nivel argumental, a nivel secuencial y en cuanto a cómo se terminó de conformar la mitología de este diablo guardián. Convirtió al mafioso y manipulador Kingpin en su villano de cabecera, hizo del castigador la contraparte perfecta de Matt, convirtió al mercenario Bullseye en uno de los personajes más sanguinarios y complejos del cómic, encargado de asesinar al mayor amor del protagonista, Elektra, una ninja que introdujo también una guerra entre dos bandos, la mano y la casta, culminando en un grandilocuente último acto en el que la sobrenatural banda oriental resucitaría a la mujer, intentando convertirla en el arma definitiva. Pero poco después de aquello, Frank decidió marcharse de esta colección para seguir explorando los códigos de los ninjas en su aclamada serie independiente Ronin o en el primer spin-off de Lobezno junto a Chris Claremont. Poco antes de estas dos obras con un alto componente nipón, su etapa con el Cuernecitos concluyó con un epílogo perfecto que hacía una reflexión final sobre la denuncia de la violencia que también habían sabido transmitir sus páginas con la ayuda de Jansson. Hablamos de la historia conocida como Ruleta, en la que un revólver y su cilindro son el centro de atención en una sala de hospital en la que Bullseye agoniza paralizado después de haber caído al suelo desde varios metros arriba la noche en la que mató a Elektra por culpa de un Daredevil que le está haciendo compañía junto a la camilla, jugando a la ruleta rusa con una pistola. Una pistola que bien pudo haber pertenecido a un cliente de Matt Murdock, Hank Jargens, quien, desesperado ante las presiones del hombre que cargó contra él, decidió actuar delante de su hijo y delante del diablo, quien también se vio obligado a intervenir. Ese hijo, Chucky, estaba obsesionado con la grabación de un combate entre los dos adversarios en mallas. Chucky jugaba siempre a ser Daredevil. Es más, creía que era Daredevil. Y por ello en el colegio le tildaban de chalado y se mofaban de él, pero tras haberle visto pegar a su padre para detenerlo, comenzó a pensar que tal vez ese héroe de traje rojo no era tan bueno y que a lo mejor ese otro loco con una diana en la frente no era tan malo. Un día llevó a la escuela un revólver, como el de su papá, como el que sostenía Matt, apretando un gatillo turnándose con Bullseye, esperando a que alguna bala fuera violentamente escupida por el cañón, tal y como Chucky hizo que salieran en el patio. Matt cree que su paralítico enemigo y él son instigadores de la incesante crispación de las calles, demonios que han ayudado a corromper incluso a niños como Chuck, y aunque ambos merecen un castigo, esa pistola no tiene balas. Así cerró Miller su etapa con el diablo de la cocina del infierno, con un mensaje que no dejaría de intentar difundir ahora con el justiciero por excelencia de la distinguida competencia, Batman, para quien desarrollaría un final, el regreso del Caballero Oscuro, y un inicio, año 1, junto al dibujante que se incorporaría después de Klaus Jansson en el título del Hombre sin Miedo, un joven David Mazzucchelli, que seguiría las indicaciones de, precisamente, el guionista por excelencia de Batman, Denny O'Neil. Pero mientras Frank preparaba sus recordadas obras con el cruzado de la capa, sintió que aún tenía algo que brindar con Daredevil. Esta nueva aventura conformaría el arco de Born Again, una obra maestra que demostraría la importancia en la fe de la perseverancia que Matt Murdock siempre había acarreado consigo. Hace calor. En México siempre lo hace, piensa Karen Page. Ella dejó el mundo que conocía, dejó su vida en Nueva York a un lado para ser actriz de Hollywood, pero todo se ha torcido. La droga es uno de los principales culpables. Ahora depende de ella y para conseguir más está dispuesta a dar lo que sea, incluso su propia alma. Pero no, aún no.
aunque puede vender el alma de su exnovio, un abogado de la Gran Manzana que nadie conoce su más preciado secreto. Ella sí lo conoce. Ese abogado, Matt Murdock, es Daredevil, y Daredevil es el mayor enemigo del jefe de la banda a la que pertenece Tonio, el hombre con quien ha quedado Karen para venderle el nombre de Daredevil a cambio de unos míseros minutos de consuelo administrado con una jeringuilla. El nombre llega salvaguardado por un sobre a las gordas y fuertes manos de Wilson Fisk, a quien las calles, los periódicos y todo el mundo conoce como Kingpin. Kingpin deja que pasen los meses. En esos meses a ese tal Matt Murdock no le ha ido muy bien, ha perdido su empleo, el banco le ha paralizado sus cuentas porque no han llegado los últimos pagos de su hipoteca, ha dejado de quedar con su último ligue, Glory, ha recibido una citación del juzgado pero no para ejercer su oficio, sino como acusado por un policía quien creía aliado, que ha declarado en su contra por sobornos y extorsión a declarantes. La vida no le sonríe últimamente a este pobre ciego que se ve obligado a distraerse de todos estos inconvenientes impartiendo justicia como el demonio de la cocina del infierno. Va a visitar a Manolis y descubre que se ha vendido a cambio de un tratamiento para su hijo enfermo. Pero, ¿quién lo va a pagar? Es hora de investigar. O mañana lo será. Ahora llega a casa para descubrir que ni funciona la luz ni la línea telefónica. A la mañana, queda con su socio y amigo Foggy Nelson, con quien su novia ha pasado la noche. Quedan en una biblioteca estudiando libros de derecho, buscando un salvoconducto para salir indemne de su acusación. Luego acude al bar donde suele obtener información enfundado en su atemorizante traje rojo. Iracundo, impaciente, Kingpin lo observa todo a través de unas pantallas. Disfruta viendo a su objetivo resquebrajarse, incluso saliendo victorioso del juicio y quedando libre. Va a dejar que se hunda en la miseria. Tal vez lo haga. Ya sabe que Glory y Foggy están juntos. Sus problemas con el banco o con la compañía de la luz no se resuelven. Alguien debe estar conspirando contra él. ¿Pero quién? Se sigue preguntando. Al llegar a su edificio y sentir la vibración del suelo y el calor de una explosión frente a él, lo tiene claro. Ha sido Kingpin. De alguna forma ha descubierto su identidad secreta y se lo está haciendo perder todo. De la destrucción de su casa solo ha sobrevivido un pedazo de su traje. Un pedazo que, aunque no pueda verlo, sabe que es rojo y sabe que es lo único a lo que se puede aferrar, a su verdadero yo, al hombre sin miedo, porque Fisk le ha hecho perder toda la esperanza, y un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Matt intenta dormir en un motel de mala muerte, pero en vez de descansar, divaga. Primero intenta convencerse a sí mismo de que todo el mundo está en su contra, pero luego recuerda a su objetivo. Fisk es quien le ha hecho esto y ha de ir a por él. Está agotado, sin fuerzas, pero debe ir a por él. Sueña incluso con matarlo, pero se quita esa idea de la cabeza para centrarse en un mismo pensamiento. Debo seguir, debo luchar. Entonces viaja por las calles y viaja en metro, ayuda a quienes lo necesitan, pero con una frialdad como no lo ha hecho nunca. Y Weasley, el lameculos de Kingpin, lo ha visto todo porque le está siguiendo para vigilar todos sus movimientos. E incrédulo, se lo cuenta todo a su amo, quien parece disfrutar de cada detalle. Matt intenta llamar a Foggy. A su vez, aún en México, una desesperada Karen intenta llamarle a él. Le necesita para reestructurar su vida. Y al no obtener respuesta, pues el fijo de Matt ya no existe, opta por viajar a la gran ciudad. Y mientras Murdock se aproxima al edificio del corpulento magnate, Ben Urich, periodista del Daily Bugle, la única otra persona que conocía el alter ego de DD tras haber investigado, se preocupa por el paradero de su amigo y decide seguir el rastro de todo lo que le ha pasado a un Matt del que nadie conoce su paradero. Un Matt que entra en el despacho de Fisk, acompañado por su secretaria. Le estaba esperando, y como los dos están impacientes, la pelea ocurre en el acto. Matt está demasiado débil, sabe que no puede vencerle en estas circunstancias, pero a cada golpe de la calva mole recita un juramento, no se rendirá jamás, aunque pierde el conocimiento y lo recupera en las profundidades del East River, metido en un taxi. No sabe cómo, pero vive. Y Kingpin no sabe cómo, pero cuando llegan las fotos del accidente del taxi, no hay cadáver. En la mente del abogado resuena ese no me rendiré, pero en la del mafioso resuena ese no hay cadáver. Por primera vez, Fisk le tiene miedo al hombre sin miedo. Pero ese hombre recuerda la última vez que tuvo miedo, cuando abrió los ojos y no podía ver. Recuerda las voces de los curiosos de la calle, recuerda la voz de su querido padre en el hospital, y recuerda la extraña visita de una mujer de quien también recuerda haber tocado un crucifijo. Matt nunca ha manifestado una fe espiritual, pero tal vez es lo que ahora mismo más necesite. Justo a tiempo vuelve a oler, a oír a esa mujer, y vuelve a tocar ese mismo crucifijo. Es una monja y se llama Maggie. Está cuidando de él después de haberlo encontrado moribundo en un gimnasio. Ha pasado una mala noche, le ha atropellado un coche y ha sido apuñalado. Buenos acompañantes para la paliza recibida por Kingpin en aquella noche movidita.
También lo ha sido para Úric, que ha acudido a investigar a Manolis en el hospital, justo cuando su hijo ha muerto, sin que ese milagro médico por el que vendió el alma de un amigo sucediera. Una enfermera ve salir a los dos del hospital, ha oído el nombre de Matt Murdock y le ha partido los dedos al periodista y al policía corrupto, algo peor. Y a su vez, la noche de Karen no ha sido mejor. Le ha pedido ayuda a un amigo que le puede dar droga y le puede llevar hasta Nueva York, pero quiere ciertos favores a cambio. La señorita Page no tiene elección, no tiene otra manera de acudir hasta Matt. Un Matt que intenta levantarse, recordando aún lo que le enseñó su padre, que no se rinda jamás. Maggie reza a su lado, le han tratado sus heridas y contusiones. Solo queda creer que se recuperará, solo queda la fe en que no se va a rendir. No piensa hacerlo. Y Karen tampoco lo hará, no, hasta no encontrarse con él. Motivo por el que acude a Foggy, que se preocupa por su estado y le pregunta quién la ha dejado así. Ha sido el amigo con el que ha viajado a Manhattan, así que el abogado bonachón le ofrece su casa como lugar seguro para dormir, aunque Kingpin tiene un plan. Para acometerlo, envía a sus lacayos al taller de costura de Melvin Potter, antiguo criminal conocido como el Gladiador, encargado de hacerle los trajes a Daredevil. Va a hacer uno nuevo, pero no para un Matt que al fin se ha podido levantar de la cama, después de descubrir, aunque ella no lo sepa, que esa bondadosa religiosa es su madre. Entonces canaliza su rabia para golpear un saco de boxeo en el gimnasio en el que su padre, Jack, batallador Murdock, se entrenaba, hasta que murió peleando. En su lecho de muerte, su hijo le prometió dos cosas: que jamás se rendiría y que nunca se pelearía. La primera la llevaría al extremo, la segunda le daría vergüenza recordarla. Está listo para volver a enfrentarse a sus demonios. Justo llevarán cuernos y vestirán de rojo. Fisk ha contratado un chiflado para hacerse pasar por Daredevil y asesinar a Foggy Nelson, pero Matt lo descubre a tiempo y pelea contra su otro yo. Emerge victorioso ante él para salvar a su viejo amigo y a su vieja amiga. Karen llora aliviada, abrazada junto a él, mientras Úric relata en su columna la verdad que ha descubierto. Ahora Kingpin actúa a la desesperada. Ha decidido contratar a otro loco, ahora un militar excombatiente del Vietnam. Se hace llamar Nuke y le ha convencido para sembrar el caos en la ciudad y hacer honor al nombre de la cocina del infierno. Un helicóptero lo deja ahí para acabar con la vida de decenas de personas. Matt escucha detenerse cada corazón. Escucha incluso otra explosión junto a donde estaba descansando con Karen. Ella vive y el símbolo también. La chica ha conseguido salvar el traje que le habían quitado al impostor. Ahora Matt se lo enfunda entre las llamas para renacer, para salvar al barrio en el que nació y en el que no le importaría morir. Pero eso no va a suceder, porque no piensa rendirse hasta haber defendido a todos los inocentes de esta condenada ciudad. Así Daredevil persigue a Nuke, intenta detenerlo aunque parece imposible, pero junto a él emergen los Vengadores, los héroes que siempre están donde se les necesita, y juntos detienen el Armagedón. Kingpin está contra las cuerdas, la prensa actúa contra él, algunos de sus subordinados también, a esos se los quita fácil de en medio, pero el nombre de aquel a quien no ha podido vencer resuena constantemente en el interior de su enorme y redonda cabeza. Una cabeza que ya solo planea y conspira contra un hombre sin miedo, un hombre que resiste, que no se ha rendido ante todo el vendaval de adversidades que le ha caído encima, ni siquiera se ha rendido con Karen Page, junto a quien ahora puede caminar por un barrio por el que tampoco va a dejar de luchar. Ese convencimiento en la constancia, esa fe de la perseverancia es el tema central de Born Again y la quinta esencia del Diablo Guardián. Al inicio hemos narrado Ruleta para mostrar a un Matt que parecía haber perdido por completo las riendas de su vida y sus convicciones. Aunque majestuoso, ese relato parece alejarse por completo de lo que es Daredevil, y tal vez, en parte, es lo que le haga tan atractivo. Aunque bien es cierto que al final, al no haber ni una bala en el revólver, todo parece volver al status quo. Puede que Miller se quedase con una espinita clavada por aquella historia y por lo que necesitase regresar a la serie para orquestar un último acto sublime, absolutamente inolvidable. Frank recoge aquí todo lo que los diversos autores han presentado con anterioridad, incluyendo él mismo, para amasar un relato de superación magistral. En una era de oscuridad y de parecer maduros, porque es lo que se lleva, el autor abraza esa moda para darle una vuelta trascendental al concepto. Tan solo nos muestra el momento más oscuro de un ya de por sí atormentado y apesadumbrado héroe para recordarnos quién es. Y lo más importante, por qué es quien es y por qué es tan buena persona. Todo nace de cómo Matt Murdock supo aceptar y superar su fatídico destino, y cómo fue capaz de sacar lo mejor de sí mismo con lo que tenía. Más allá de sobrellevar su ceguera con mucha filosofía, supo sobreponerse al estereotipo de chico que creció en un entorno adverso, en un barrio peligroso, convirtiéndose en el más destacado alumno de su promoción de Derecho, a la que ingresó para poder ayudar a los desfavorecidos, sin que el barrio salga de él ni él de dicho barrio. Hasta esta historia, Daredevil no se había caracterizado realmente por poseer un fuerte peso religioso de una manera explícita.
Dejando a un lado sus siempre marcados orígenes irlandeses, los buenos valores promulgados por el catolicismo han habitado siempre las páginas de este héroe tan especial. Born Again siempre fue la confirmación de un buen samaritano, de un hombre justo que, paradójicamente, se viste de diablo y vive en el infierno, pero que se mueve a través de una fe en el esfuerzo y la determinación que también le supo inculcar su padre. Un padre del que Matt es reflejo, un hombre que nunca dejó de lado sus principios y valores, un hombre que siempre se preocupó por hacer lo correcto y por obrar en favor de la justicia. Y por si no fuera poco, el mensaje esperanzador de este renacer de Daredevil no viene tan solo acompañado por una rehabilitación de Karen Page, que, de nuevo, se aprovecha de la moda por lo adulto como vehículo para alcanzar un arco de redención, o de la poética pelea entre un falso DD y Matt, sino que, además, muestra a los héroes más poderosos de la Tierra aparecer en el momento y lugar indicados, donde más falta hacían en ese contexto, haciendo lo que los superhéroes deben hacer: salvar a la gente, ser una inspiración para ellos en su faceta más pura, sin filtros y sin otros contextos ni deconstrucciones. Un encuentro entre héroes, además, ante la personificación de todo lo que Miller pensaba que estaba mal en aquel momento en su país, con el que se mostraba francamente decepcionado, como también y tan bien ejemplificaría a través del rol de Superman en El regreso del Caballero Oscuro. Una decepción que además se hace visible en el relato que Mazzucchelli, casi tan sublime como en Año 1, hace en cada página, en las que es capaz de crear una atmósfera desesperanzadora, angustiosa, cruda y real, demostrando ser un digno heredero gráfico del trabajo de Klaus Jansson y, cómo no, del propio Miller. Un Miller que, con este arco argumental, terminó de coronarse como el autor por excelencia del personaje, aunque realmente no reinventase nada, sino que tan solo supo mostrar a los lectores, incluso a los guionistas y dibujantes que le precedieron, el tremendo héroe que era y siempre será Matt Murdock. Un auténtico ejemplo de superación, un modelo a seguir, alguien a quien aspirar a parecerse. En definitiva, un héroe que no es el mejor por no tenerle miedo a nada, sino por no tirar nunca la toalla y mantener incorrupta su fe, la fe en la perseverancia, en la constancia y en la justicia.